Hebreos capítulo 11, versículo 11. Amén. El mensaje titulado Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo volvemos a leer. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Padre bendito Dios, yo sé que tus promesas son fieles, verdaderas, santas. Que tu poder se manifiesta en cada palabra, en cada promesa dada a tus hijos. Yo sé que tu pueblo, tu iglesia amada, hombres y mujeres a lo largo del mundo han recibido promesas de parte tuya, Señor. Concede, Señor, cada promesa, cada palabra dada a tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido esta noche, que tu presencia sea visible en esa enfermedad, en ese cáncer, en ese problema renal, en ese problema matrimonial, en ese problema de trabajo, en ese problema de provisión, Señor, en ese problema legal. Que tu presencia misma, Señor, abra los cielos y se vea tu gracia y tu amor en cada una de las necesidades de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay palabras que solo con el hecho de mencionarlas, a nosotros los hijos de Dios, a los hombres, a los creyentes, nos generan sensaciones, emociones difíciles de asimilar. Hay palabras que en nosotros hacen cambios. Hay palabras que nosotros nos ponen a pensar. Hay palabras que a nosotros nos hacen actuar de una manera diferente. Hay palabras que a nosotros nos ponen a llorar. Hay palabras que nos hacen reír. Hay palabras que nos ponen consternados. Hay palabras que nos ponen alegres. Pero hay palabras, hermanos, que a nosotros nos generan pánico. Y una de esas palabras es cuando alguien le dice a usted, eso es imposible. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado atados de pies y manos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con alguna piedra que no nos deja avanzar y se nos dice, mire, es que eso es imposible de remover, eso es imposible de cambiar, eso no tiene salida, eso no tiene solución? ¿Y cuál es el significado de la palabra imposible? Se pudiera traducir de una manera fácil de entender: eso es inviable. Eso es irrealizable. ¿Sabe cómo se traduce la palabra imposible? No se puede. No se puede. Así se traduce esa palabra de una manera fácil de entender. Y esto para muchos se ha hecho una verdad. Y para otro tanto es algo que quizás se está repitiendo. Pero esto será así para Dios. ¿Será la palabra imposible parte del concepto de lo que es Dios? Pero ¿será que hay cosas que sean imposibles para Dios? No. No hay imposibles para Dios. Para Él todo es posible. Porque de todas las palabras conocidas, en el lenguaje de Dios la palabra imposible no existe. No es parte de.
Porque Dios es especialista, oiga la palabra, especialista en transformar lo que a nosotros nos es difícil de conseguir, para Él es posible. Amén. Yo quiero invitarle a usted que cuando vea las cosas imposibles de su vida, dígale: para mi Dios, para mi Señor, para mi Cristo, para mi Dios altísimo, esto es posible. Y es gloria para su nombre. Amén. Porque Dios no tiene limitaciones. Porque para Dios no hay excusas. Porque para Dios no se puede. Porque para Dios siempre hay salida, cuando en su mundo no hay salida. Pero ¿qué tengo que hacer? Es dejar aquello que para usted es imposible en las manos de Dios. La palabra de Dios nos habla de muchos casos, de cientos de casos, donde todo parecía imposible. Pero ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para mi Creador? ¿Hay algo imposible para el Salvador del mundo? No lo hay. Pero acabamos de leer aquí en el pasaje número 11 del capítulo 11, versículo 11 del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, más bien dicho, la historia de una mujer llamada Sara. Y Sara tenía una característica singular en ella. Sara tenía un problema, no de ese momento, sino desde que ella comenzó a ver la costumbre de la mujer, que ella era una mujer estéril, que ella era una mujer seca, que ella era una mujer que no podía dar a luz a un hijo. La palabra estéril se traduce seco, que no da fruto, que no produce nada. Eso significa la palabra estéril. Y eso era el vientre de aquella mujer. Era un vientre seco. Era una mujer que no había tenido la alegría de tener un hijo. No había podido tener esa satisfacción de ver en sus brazos a un hijo. Y me imagino que lo había intentado, que lo había hablado, que lo había planificado con su esposo Abraham, el hecho de tener un hijo. Pero su vientre era seco. Quizás muchos de nosotros estamos hoy en ese momento, igual que Sara. Y vemos nuestro panorama. Vemos nuestra vida, vemos nuestra casa, vemos nuestra familia y vemos los rostros así de entristecidos. Qué tristeza ver venir a los hermanos a la casa del Señor y con aquellos rostros así no de cansancio, sino entristecidos, pálidos, porque ven cosas en su vida imposibles. Pero déjame decirte que el Señor dice que todo es posible en Él. Amén. Yo imagino el panorama de Sara. No había alegría en su casa. No había alegría en su rostro. Y así quizás para muchos de nosotros nuestra vida hoy es estéril. Está seca. Sin esperanza. Es todo contrario. Y esa es la percepción de muchos de nosotros esta noche, estos días, esta mañana, esta tarde, no sé. Que no vemos absolutamente un panorama favorable. Pero déjeme decirle, amado hermano, que la palabra del Señor dice que Él hace caminos donde no los hay. Él abre puertas que solo Él puede abrir. Y Él cierra puertas que solo Él puede cerrar. Él da lluvia cuando no llueve. Él da fruto cuando no es temporada de fruto. Él lo hace todo.
Mire lo que dice el libro de Isaías. Mire lo que dice el profeta Isaías. Del capítulo 45, versículo 2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Sabe qué está diciendo el profeta Isaías? Que Él puede cambiar todo lo que para ti parezca imposible, lo que para ti esté cerrado, lo que para ti no tiene respuesta, lo que para ti es un dolor de cabeza, lo que para ti es una desesperanza, lo que para ti es una pobreza, lo que para ti está muerto. Él lo puede cambiar. Y dice: yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Él puede hacer sendas donde no lo hay. Él puede hacer caminos donde no lo hay. Él puede sanar. Él puede restaurar. Él puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es tiempo de cambiar esa condición, es tiempo de ver nuestro panorama de una manera diferente. Si has puesto la mirada, si has puesto la confianza en tu Salvador, Él lo hará. Amén. Y ya cambia ese rostro. ¿Sabe por qué? Porque ya pareciéramos que somos la gente del mundo sin esperanza. Ya parecemos la gente de la calle, que no tiene un Dios como el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que hace cosas grandes, un Dios que hace cosas maravillosas, un Dios que hace todo posible. Ese es mi Dios. Yo no sé el suyo, pero el mío sí hace cosas grandes y maravillosas. Amén. Entonces es tiempo, hermano, que usted como creyente empiece a mostrar el Dios que tiene, a dejar visible. Usted quiere testificar del Dios grande que tiene en su vida, cambie su rostro. Cambie su rostro. A mí me encanta cuando los médicos le dicen: mire, aquí ya no se puede, aquí ya no hay salida. ¿Y acaso ellos son Dios? Amén. ¿Ah? ¿Usted le cree más al que da el pronóstico del tiempo que a Dios, que hace que llueva? Entonces es tiempo de creerle al Dios que todo le es posible. Dios es capaz de hacer de lo estéril tierra fértil. Él es capaz de hacer de su desierto un rosal. Él es capaz de ese desierto que le llueva y florezcan flores y haya viñas. Y eso pasó con Sara. Eso pasó con esa mujer llamada Sara. Mire lo que dice ahí la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Recibió qué? Fuerza. ¿Para qué? Para concebir. Dios hace más de lo que usted le pide. Dios da de lo que más usted le pide, porque cuando Él da hasta de más. Como dice la palabra, hasta que sobreabunde. Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios en el que hemos puesto la mirada. Amén. Una mujer de la edad de Sara, porque déjenme contarle que Sara tenía 90 años. Y su marido Abraham tenía 100 años. Ya no tenía deseo. Ya no menstruaba. Ya su vientre por naturaleza misma tenía que haber estado seco. Pero aparte de la sequedad, ya de su vientre, que ya no podía concebir porque ya no era edad para concebir, ella había nacido estéril. ¿Qué caso más difícil? ¿Qué caso más complicado? Pero vaya conmigo allá al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. Génesis 18, 14. Mire lo que dice.
Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida. Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Miren las palabras que el Señor le mandó a decir a Sara. Y me encanta porque antes de decirle lo que va a pasar en ella, antes de decirle el Señor lo que va a acontecer en su vientre, lo que va a acontecer en su familia, lo que va a acontecer en la comunidad, lo que va a acontecer en los vecinos, porque los vecinos al darse cuenta me imagino que empezaron a murmurar: ¡wow! ¡Cuán poder de Dios hay en esta mujer! ¿Cuál es la palabra que el Señor le dio? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Ah? ¿Hay algún diagnóstico médico? ¿Hay alguna situación familiar? ¿Hay alguna condición legal? ¿Hay alguna condición económica? ¿Ah? Que sea difícil para Dios. Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Sara, cree. Amén. Sara, apropiate de lo que el Señor te está diciendo, de lo que el Señor te está hablando. Apropiate. Dios es experto en cosas sobrenaturales, hermano. Amén. Dios es experto en cosas sobrenaturales, y eso yo lo he creído para mi hijo, eso yo lo he creído para mi familia, eso lo he creído para mis hermanos de la iglesia, eso he creído para ti y para mí, amado hermano. Que Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que hace vida. Y fíjense que cuando volvamos allá, por favor, a la carta de los Hebreos, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Wow, ¿qué habrá pasado en la mente de Sara? ¿Qué habrá pasado de aquel cuerpo de Sara? ¿Ah? ¿Sabe que Sara empezó me imagino que empezó a concebir cosas en su cuerpo? Empezó a crecerle el estómago. Empezó adentro de su vientre a moverse aquel ser vivo. Pero pasó algo también en la vida de Sara. No solo estuvo en el alumbramiento, también en esos largos 9 meses de embarazo, el Señor estuvo ahí. Quiere decir que el Señor está en la respuesta como en el proceso que tú estás viviendo. Amén. Ay, es que este proceso está duro. Ahí está Dios. Ahí está. En tu soledad, en tus destierros, en tus madrugadas, en tus noches. Ahí está el Señor. Eso lo experimentó Sara. Eso lo experimentamos nosotros también. Porque nunca se ha apartado de nosotros la gracia ni la misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de su Santo Espíritu, que es el consolador que tenemos en el mundo. Amén. Amén. Y déjame decirte algo, amado hermano. Como estuvo en el proceso de Sara, Dios está en tu proceso. Estemos en la condición que estemos, allí está el Señor. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta de Corintios. A la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Que estemos atribulados en todo, no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así estamos, y así podemos estar. Pero ¿sabe qué me encanta? Que a cada condición difícil Dios da una palabra de consuelo, de esperanza, de fortaleza. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Fíjese que también ahí mismo, en la carta a los Corintios, solo que en la primera carta a los Corintios, hay una palabra de fe, hay una palabra de esperanza para todos aquellos que estamos pasando por desiertos, por angustias, por tribulaciones. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: y Dios que levantó al Señor, a su Hijo, a nuestro Salvador, a nosotros nos levantará con su poder. A nosotros nos levantará con su poder. Que estamos angustiados, que estamos derribados, que estamos pasando situaciones difíciles, agobiantes, pero Él nos levantará. Él nos levantará, y así como levantó a Sara, así como fortaleció a Sara, así como hizo que Sara concebiera, el Señor puede hacer de tus pedazos una vasija nueva. Amén. Él puede hacer con nosotros algo nuevo. Y vuelvo a la Sarita. Volvamos allá a la carta de los Hebreos, por favor, amado hermano. Amén. Y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Por qué? Porque creyó. La diferencia la marcó lo que ella le creyó a Dios. La diferencia lo marcó la fe. Lo que ella cambió fue la incredulidad que le podía hacer la circunstancia que estaba viendo en su vientre, que ya no podía. Lo cambió por creerle a Dios. Por creerle a Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo le habrá cambiado la mente a Sara? ¿Cuál sería la forma de pensar ahora de Sara? Que a sus 90 años estuviera embarazada. ¿Cómo le habrá cambiado su forma de ver? Porque ella siguió viviendo. Dice la palabra de Dios que vivió, no recuerdo si 125 años. Quiere decir que Sara vio crecer a su hijo, porque murió creo que a la edad de 125 años. Pero de 90 a 25 es como 35 años. Pero Sara, después de lo que había visto, de la grandeza de lo que Dios es capaz de hacer, ya no miraba las cosas. Y eso es algo que usted y yo debemos hacer: aprender a ver las cosas como que ya son, porque eso es la fe. Sabe que yo todo, cuando me llega la angustia de mi hijo o la enfermedad de mi hijo, yo siempre digo: yo lo voy a ver sano, yo lo voy a ver graduarse, yo lo voy a ver trabajando de su carrera, yo lo voy a ver teniendo su familia. ¿Sabe por qué? Porque eso es la fe en Dios. Esa es la fe en Dios. Que nada es difícil si le creemos a Dios. Nada es difícil. Porque Sara dice de allá en Génesis 23 que de 125 años. La palabra de Dios dice en el Salmo 65, versículo 2, se lo voy a leer. Salmo 65, 2. Algo que debe estremecernos a nosotros. Tú oyes la oración y a ti vendrá. Él oye sus oraciones. Dios no ha dejado de escuchar sus oraciones. Así dice la palabra de Dios. Él escucha el clamor de sus hijos. Tú oyes la oración. Créale a Dios. Creámosle a Dios. Y todo es posible en Él. Y Sara contempló la gloria de Dios. Sara miró la gloria de Dios. Y le voy a decir algo. Quizás usted está pensando que solo con Sara fue la historia. No, amado hermano, no solo fue con Sara. Fue con Ana.
fue con Raquel, fue con Rebeca, fue con Elizabeth, que también fueron mujeres estériles. No lo hizo con una, lo hizo con varias. Y si lo hizo con una, lo hará contigo. Y si lo hizo con alguien, lo hará contigo también. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. El Señor nos dice allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, Lucas 1:37, dice la palabra del Señor: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando en las manos de Dios está, en su voluntad y en su misericordia, nuestras necesidades, nada es imposible. Tu carrera, esa petición de trabajo, esa necesidad física, espiritual, esa condición que el mundo te ha puesto, no es tu final, amado hermano. ¿Sabe? Dios no ha dejado de ser el Dios de ayer, de hoy y el Dios de siempre. Dios puede solucionarlo todo. Amén. Dios puede solucionarlo todo. Y ahí dice en la carta a los Hebreos, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. ¿Quién es fiel con nosotros? Dios. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es misericordioso? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Creámosle a Dios, hermanos. Amén. La vida nos va a presentar desafíos a diarios, retos, tempestades, sequedades. Pero como dice la palabra del Señor en el profeta Joel, que Él mandará la lluvia temprana como tardía. ¿Sabe cómo se traduce en eso, en fe? Que Él, de una o de otra manera, lo hará para gloria y honra de su nombre. Padre bendito, Rey de reyes y Señor de señores. Yo creo, Señor, que tú puedes con esa sequedad. Yo sé que tú puedes con esa necesidad, Señor. Yo sé que tú puedes con el desierto. Yo sé que tú puedes, Señor, con cada condición de tus hijos y de tus hijas. Yo sé que tú puedes con el problema de mi hermano Batis. Yo sé que tú puedes con mi hermana con Silvia en Costa Rica. Yo sé que tú puedes con Herminia en México. Yo sé que tú puedes, Padre Santo, en la Argentina, Estela. Yo sé que tú puedes en España. Yo sé que tú puedes con Lorena, con Carmen, con Mabel, con Sonia, Teresa. Yo sé que tú puedes con Mario, con Dani, con Huguito, con mi hijo Francisco. Yo sé que tú puedes, Padre, porque nada es imposible para ti. Porque todo lo que tus manos tocan, Señor, porque una palabra tuya, dice, bastará para sanarnos. Porque una palabra tuya, Señor, cambia todo el curso del universo. Por eso yo sé, Señor, que en ti somos más que vencedores, y en ti veremos la luz, en ti veremos la gloria, y en ti veremos la gracia y la misericordia derramada en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque a través de esta mujer llamada Sara, nosotros podemos estar noche, afirmar y reafirmar nuestra fe, que con Cristo somos más que vencedores. Que mi trabajo solo va a ser creerle, Padre, que en su nombre todo será posible. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, porque las lágrimas de tus hijos y de tus hijas serán contestadas, porque hay respuesta de lo alto. Porque como dice tu palabra ahí en el Salmo, tú escuchas la oración, tú estás escuchando el clamor de tu iglesia, tú estás escuchando el clamor de tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús sea la victoria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con tu iglesia por ahora y por siempre. Amén y amén.